Hemos visto entonces los objetivos políticos e institucionales de un sistema de justicia penal. Esto nos va a permitir luego ver en qué medida la agencia judicial tiene algún impacto o incidencia y de qué modo en materia de seguridad, de control, de prevención del delito. Pero estos objetivos también sirven para hacer otra aclaración, porque muchas veces se suele comparar el sistema acusatorio, tomemos el caso de nuestra provincia de Santa Fe, con el sistema anterior, y se incurre en un error muy frecuente. Dejemos de lado las personas que por una tremenda resistencia ideológica, o sea, es tan fuerte su compromiso inquisitivo, tan grande su vocación, digamos, por un sistema o una agencia judicial cerrada, burocrática, secreta, sin control, que escapa a cualquier control, tan grande también como su ignorancia, porque generalmente no conocen ni el sistema anterior ni el sistema nuevo, que frente a cualquier problema que plantea el sistema nuevo, enseguida lo descalifican y comparan, o sea, añoran el tiempo pasado siempre fue mejor. Bueno, en verdad cuando uno quiere comparar o quiere medir el sistema de justicia penal en su modelo o en su versión constitucional, puede incurrir en un error muy frecuente que obviamente lleva a un resultado muy efectista. Porque si yo comparo el sistema nuevo, tomemos el caso de Santa Fe, con el sistema anterior, bueno, cualquier indicador que trace, si trazo 5 indicadores, el resultado es 5-0. Trazo 10 indicadores, el resultado es 10-0. O sea, el resultado de la comparación es superlativamente nefasto para el modelo inquisitivo o mixto. Respeto a las garantías de los imputados, eficacia en la persecución penal, protección de la víctima. Nunca la víctima fue un convidado de piedra en el sistema anterior, no existió directamente. Trazabilidad de los procesos, o sea, duración de los procesos. Independencia judicial e imparcialidad de los jueces, o sea, jueces que eran parte y juez, jueces que vivían delegando funciones, o sea, que de modo que no eran independientes, porque la independencia es una garantía del ciudadano. El ciudadano tiene derecho a que lo juzgue un juez, no un secretario, un relator o un sumariante. De modo que cantidad de respuestas cuantitativas, calidad de las decisiones, bueno, cualquier indicador que tome verdaderamente es incomparable. El resultado es siempre de manera contundente negativo para el sistema anterior, que no es responsabilidad de los jueces, no fue peor porque hubo mucha gente comprometida que trabajaba a destajo, pero verdaderamente el sistema estaba programado estructuralmente para funcionar sin control y para no obtener ningún resultado. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, cuando se resuelve modificar el sistema de investigación y enjuiciamiento penal en la provincia de Santa Fe, se sanciona una ley que dice: a partir de tal fecha va a entrar a regir el sistema nuevo con carga cero. Desde ese día hacia atrás, las causas en trámites quedan encapsuladas dentro de un sistema de conclusión de causas. ¿Saben cuántas causas había en trámite que quedaron dentro del sistema de conclusión de causas penales del sistema anterior? 500.000 en la provincia de Santa Fe. 500.000. ¿Saben qué significa eso? Que el sistema era una fábrica de producir impunidad a nivel industrial. Era una fábrica de no dar respuesta. Era una fábrica de prescribir. Eso significa. Y esto que les digo, bueno, no lo puedo demostrar ahora porque me llevaría más tiempo, pero lo tengo documentado. De modo que esto hay que dejarlo de lado, no comparemos, digamos, cosas incomparables, además de que era un sistema que no se ajustaba a la Constitución, que sería lo primero, ¿no?, que hay que decir, sino que rescatemos que los objetivos políticos e institucionales de un sistema de justicia penal nos deben servir para poder establecer cuáles son los indicadores que nos permiten medir el grado de alcance de esos objetivos. De modo que, obviamente,
estos procesos de reforma se consolidan en 10 años y en más. Hay que estar atentos y hay que tener en cuenta siempre estos objetivos para ir viendo en qué medida se van cumpliendo. Esto no solo es imprescindible para consolidar la reforma, para mejorar la agencia judicial y para asegurar sus respuestas orientadas a resultados, sino especialmente para evitar distorsiones prácticas, para evitar el enorme riesgo que tienen estos modelos y riesgos que están vinculados o anclados precisamente en las prácticas y culturas del pasado, en la cultura y las prácticas del pasado. No es fácil cambiar el chip en la cabeza, fundamentalmente para los más antiguos. En esto los jóvenes ayudan más, porque ya vienen con un pensamiento, y las universidades en esto contribuyen, si se quiere, mucho más no contaminado. Pero precisamente el gran riesgo de estos modelos es el riesgo de una reconfiguración inquisitorial del modelo acusatorio, es decir, que tengamos un sistema acusatorio en lo formal y que en la práctica nada cambie. Un envase que diga acusatorio y un contenido que diga inquisitivo. Es decir, pocas dudas caben que el modelo de agencia judicial descentralizado, horizontalizado, orientado a resultados, transparente, con publicidad, supera holgadamente, es una gran herramienta, digamos, cuenta con muchísimas herramientas para poder alcanzar los objetivos políticos institucionales y supera holgadamente al modelo vertical, centralizado, burocrático, cerrado. Pero el problema es tratar de estar atentos a que precisamente ese modelo no sufra distorsiones en la práctica, porque esta es la experiencia que ha pasado en Latinoamérica y que pasa en algunas regiones de nuestra provincia e incluso en algunos otros lugares de la República Argentina. Sin duda que una estructura propia de un sistema inquisitivo o mixto, una agencia judicial sobre la base de una estructura judicial centralizada, vertical, burocrática, corporativa para lo malo, no para lo bueno, sin ninguna duda que va a generar resultados muy negativos. En primer lugar, falta de independencia judicial. ¿Por qué? Porque son estructuras que permanentemente apelan a la delegación de funciones. Y vuelvo a repetir, la delegación de funciones es una de las más serias lesiones a la independencia de los jueces. Y la independencia de los jueces, no un privilegio del juez, es una garantía del ciudadano. El ciudadano tiene derecho a que lo juzgue un juez. No alguien a quien el juez le delega la función jurisdiccional, alguien que no está investido de esa función por la Constitución. El sistema centralizado, corporativo, burocrático, con un fuerte control burocrático, también atenta a la independencia, porque el inferior, como se dice, siempre está mirando lo que va a decir el superior. Obviamente son sistemas probados con una absoluta falta de capacidad investigativa, o sea, la contribución de estos sistemas inquisitivos, de estas agencias judiciales cerradas, centralizadas, corporativas, en el esclarecimiento de los hechos delictivos ha sido bajísimo, bajísimo, el nivel de esclarecimiento ha sido bajísimo. Doy el caso de los homicidios, que es patético. Entre el 22 y el 25% fue la tasa de esclarecimiento que teníamos nosotros en los homicidios dolosos. Por otra parte, son sistemas totalmente burocratizados, donde obviamente la cultura dominante es la cultura de hacer siempre lo que se hizo, aunque esté mal. Y por otra parte, es la cultura del trámite, es la cultura permanentemente del ida y vuelta. Tomá la vos, dámela a mí. Frente a esta estructura centralizada,
sin duda que el modelo descentralizado, horizontal, orientado a resultados, nos da herramientas con ventajas comparativas, porque la separación funcional, es decir, separar la función jurisdiccional, la función del juez de la función de investigación, permite aumentar la capacidad investigativa, más allá que siempre ha sido un déficit la capacidad de investigación de los sistemas procesales. Pero no hay duda que la separación funcional no solo implica asumir el principio constitucional y cumplir con la Constitución, sino que también favorece una mayor capacidad investigativa. No hay duda que esto potencia, esta separación potencia la función de los fiscales. Los fiscales ahora tienen un rol protagónico, trabajan de abogados, además, como parte acusadora, y también de los defensores, cosa que no ocurría en el sistema anterior, donde el fiscal era un contestador de vistas. Pero además permite generar estructuras más sólidas, independientes. Jurisdicción, Ministerio Público de la Acusación, Ministerio Público de la Defensa. Los jueces en colegios de jueces permite horizontalizar la función jurisdiccional, y esto obviamente le permite ganar a los jueces en imparcialidad, en independencia primero, y consecuentemente en imparcialidad. Por otra parte, en lugar de tener una burocracia que se dedica a producir expedientes, tenemos ahora instrumentos mucho más transparentes, orientados a lograr resultados. De hecho, hay una diferencia enorme entre la investigación caso por caso que hacía un juzgado de instrucción, donde cada uno aplicaba el criterio que se le ocurría. Cada juez de instrucción definía su propia política de persecución, si es que la tenía, generalmente no la tenían. Y muchas veces esa política de persecución dependía del sumariante, o sea que según lo que el sumariante decidiera, el sumariante era el dueño del caso, salvo los casos que le interesaban al juez, el sumariante era el dueño del caso. Si el sumariante era muy liberal, una causa de abuso sexual no grave, probablemente quedara planchada. Si era muy católico, seguramente iba a trabajar nada más que esa causa, iba a dejar otras. De modo que esto marca una diferencia comparativa enorme con una estructura de un Ministerio Público de la Acusación que define una política de persecución penal estratégica, no caso por caso, con unidades fiscales de investigación. Y por otra parte, la estructura esta, si obviamente admite el juicio por jurado, permite una democratización o un avance hacia la democratización de un poder no representativo como es el Poder Judicial, dándole una enorme legitimidad al Poder Judicial, a la agencia judicial. El jurado le da legitimidad y además el jurado es una escuela, como decía, cívica, de construcción de ciudadanía. Pero obviamente, para que esto funcione, y con todas las ventajas de este tipo de estructura, es necesario generar algo que la agencia judicial siempre ha resistido, que son mecanismos de control de gestión. Es decir, así como la policía necesita un control interno y un control externo, el judicial también lo necesita. Es necesario mucho monitoreo sobre los fiscales. Los fiscales hoy tienen un gran poder. Hay que monitorear permanentemente porque ellos deben responder a un principio de unidad de actuación. No puede hacer cada uno lo que quiere como hacía un juez de instrucción. Y entonces hay que estar encima para evitar casos de mala praxis, para evitar casos de resolución o de solución no igualitaria de la misma situación, para evitar casos de corrupción. De modo que hay que estar muy atentos y además hay que tener algún tipo de articulación entre los distintos actores de la agencia. Hoy tenemos muy separada la función jurisdiccional de la de acusar, de la de defender, y a su vez
separadas esas funciones de la de gerenciamiento. Los jueces ya no gerencian, hoy gerencian las oficinas de gestión u oficinas judiciales. En nuestra provincia y en los modelos acusatorios en general se sigue esta línea. Pero, en cualquier caso, hay que generar estos mecanismos para evitar precisamente las prácticas distorsivas. Y para evitar las prácticas distorsivas también tenemos herramientas de la sociología que nos sirven, ¿no es cierto?,